Pues muy bien, gracias. Entonces despedimos esta sección y hoy vamos a tener también un ejercicio diferente. Vamos a tener el reto nuevamente de acercar dos mundos, el tecnológico y el forestal, y vamos a tener un ejercicio de una charla muy interesante entre dos personajes un personaje muy conocido por Reforestamos México, que es nuestra directora de Árboles y Ciudades, Gaby López Damián, y con Eric Berzain. Van a tener ellos una charla. Eric ha sido voluntario apoyado en diferentes proyectos a Reforestamos México con temas de aplicaciones de tecnología justamente. Ellos se van a hacer una pregunta y van a conversar sobre esto. Se preguntan cómo atraer a más jóvenes programadores al mundo ambiental y forestal. Y con esta pregunta entonces, Eric, Gaby, que creo que ya están por ahí activos, les dejamos los micrófonos y la audiencia y yo vamos a estar muy pendientes de esta charla que van a tener. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lucy, por la presentación. Te agradezco mucho. Eric, no sé si por ahí ya estás activo para poder hacer una conversación. Hola, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, Lucy, Ernesto por aquí, Jaycee, que andan con este foro. Y pues buenísimo, ¿no? Buenísima la charla previa. Y justamente la idea ahora es hablar justo cómo los procesos tecnológicos, cómo esto se puede abordar hacia un ambiente dentro de soluciones en los bosques y en los ecosistemas naturales, y cómo también los jóvenes tienen un papel primordial, esencial en este momento, donde pues nosotros estamos dejando el mundo a ustedes. Y pues adelante, Eric, ¿cómo es que te metiste a este tema del mundo tecnológico? ¿Cómo es que decidiste ser ingeniero, entrar a este tema? Platícanos un poquito de ti y ahorita pues ahí seguimos con este diálogo, ¿no? Sí, bueno, pues primero que nada, buena tarde a todas y a todos. Hola Gaby. Pues bueno, de la pregunta que me haces pues bueno, se retorna algunos años atrás. La parte de ingeniería la adopté pues ya a finales de mi estancia en el bachillerato, ya que pues bueno, como muchos otros y otras ingenieros e ingenieras, pues a mí tuve un gran gusto por pues las matemáticas desde edades muy tempranas. Lo cual, pues bueno, al final de mi bachillerato, pues tuve que tomar alguna decisión, ¿no? Si pues me dedicaba puramente a las matemáticas, si hacía algo como de física, y pues finalmente me decidí estudiar ingeniería, porque pues no es como tal algo pues que sea 100% matemáticas, sino de hecho más bien es la aplicación de una parte de las matemáticas y haciendo uso de otras herramientas, otras técnicas y otros conocimientos para desarrollar pues nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Entonces, eso y un poco influenciado también por pues algunos familiares, amigos que habían estudiado cosas de ingeniería, pues me decidí estudiar ingeniería en computación. Y también me gustaría mencionar algo que es como un clásico caché de pues, las personas que estudiamos también esto de ingeniería, que pues igual desde muy chico pues siempre me llamó la atención la parte de los videojuegos. Y yo pues quería desarrollar mi propio videojuego, y al final cuando ya estuve dentro de la carrera vi que ya no era como tan bonito, porque pues ya está padre ser el consumidor, pero ya cuando estás del otro lado ya no es como tan fácil, ¿no? Pero pues eso fue como uno de los pilares por los cuales decidí estudiar pues ingeniería en computación. Oye, Eric, pues muy interesante. Fíjate que a mí en ese sentido, yo recuerdo también en la prepa, bueno, cuando yo estuve, pues yo soy generación X, o sea, esa transición tecnológica a la tecnológica, pues nos fue tocando, ¿no? Entonces fue difícil, todavía estas computadoras enormes, incluso todavía me tocó con tarjetitas y demás, digo, sin mencionar qué edad tengo, pero pues ahí se tantea. Y justamente en ese momento, cuando se hablaba de matemáticas, no se pensaba cómo se podían aplicar, ¿no? A mí en lo personal siempre me gustaron las matemáticas, la química, la física, pero finalmente siempre me decanté hacia la biología, ¿no? Y ya en el ámbito profesional, pues uno de los temas que a mí más me ha interesado es el tema del monitoreo en bosques, ¿no? El monitoreo en bosques urbanos y en bosques obviamente naturales. Y ahí es justamente como antiguamente, pues estos procesos se hacían de manera muy manual, ¿no? O sea,
las cartas del INEGI se hacían con topógrafos y demás, todo era muy analógico. Después pasar un proceso de digitalización de estos mapas y ver qué se podía hacer hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es poder hacer análisis de los bosques a través de sistemas de información, a través del uso de imágenes satelitales, y pues acabamos de escuchar una conferencia de cómo pueden existir todas estas soluciones. Pero hay un mundo muy particular que es justamente el desarrollo de aplicaciones, ¿no? O sea, en el mundo hay muchísimas, creo que hay más aplicaciones web desarrolladas que personas en el mundo. Entonces, me gustaría un poquito que nos platicaras cómo te fuiste adentrando también a esta parte ya de aplicación de tu conocimiento, de tu ingeniería como tal en la carrera, y qué retos has ido encontrando como joven para ir abriéndote mundo en esto, y justo cuáles han sido tus grandes logros académicos que has tenido por ahí precisamente por este esfuerzo que has tenido. Sí, pues bueno, al mundo de las aplicaciones, yo creo que me metí más o menos a la mitad de la carrera, y esto era porque, pues bueno, yo tenía cierto interés en desarrollar cosas que los usuarios y usuarias pudieran utilizar. Esto pues mucho influenciado por películas como pues que hablan acerca de tecnología, el desarrollo de aplicaciones. Yo decía, pues bueno, pues, si estos chavos que aquí, aunque sea en la película, lo pueden hacer, pues ¿por qué yo no me adentro, no? Y bueno, fue así, de hecho, mucho de la mano con un programa de Microsoft, que es el Imagine Cup. Yo fui participante de este programa, estuve justo participando en la categoría de Ciudadanía Global, me parece que se llamaba la categoría, la cual pues, buscaba o busca hacer aplicaciones usando justo herramientas Microsoft, pero que pues tengan un bien para la sociedad. Entonces, en esa época, bueno, pues la aplicación con la cual concursamos mi equipo y yo fue pues una aplicación móvil en la cual conectaba organizaciones no gubernamentales con empresas privadas y personas que les gustaba hacer voluntariado. Entonces, de esta manera hacíamos un ecosistema en el cual pues bueno, las empresas aportaban ciertos fondos a las organizaciones para que estas organizaciones a su vez pudieran hacer convocatorias a pues personas que tienen gusto por hacer voluntariado de cualquier tipo, ¿no? Ya sea físico o voluntariado, incluso aportaciones de otro tipo. Entonces, pues fue así como yo me empecé a adentrar en la parte de las aplicaciones. Y pues bueno, a su vez, pues bueno, me fui metiendo también en una competencia que se hace en Jalisco, que de hecho es la parte del Campus Party, ¿no? Entonces ahí fue donde pues conocí a Reforestamos. Estuvimos igual concursando en algunas de las dinámicas que Reforestamos ponían. Y a partir de ahí, pues salió una relación en la cual pues hemos hecho pues ciertas colaboraciones a nivel profesional. De hecho, una muy interesante es una aplicación que desarrollamos en conjunto, se llama PINIC. Esta aplicación está enfocada a los estudiantes de carreras en específico forestales, pero cualquiera que estudie algo medioambiental también le puede servir. Y pues bueno, esta aplicación es con fines educativos, obviamente es gratuita. Lo que busca es poder tener pues un glosario, poder tener preguntas, poder tener imágenes dentro de esta aplicación para que pues cualquier estudiante pueda hacer uso de ella, ¿no? Entonces, esto son como algunos de las cosas que a nivel de aplicaciones hemos hecho en conjunto. Ay, qué interesante, Eric. ¿Y esa aplicación dónde la pueden buscar? Así tal cual las personas se meten a las aplicaciones de Android y ahí la ubican y la localizan, los chavos. Correcto, sí, PINIC, es P-I-N-I-C-K, PINIC. Ah, y tiene ahí un simbolito de un pino. Ah, qué bonito. Oye, y ya, bueno, y ya empezando justo que mencionas que generaste a través de este Campus Party que se hace en Guadalajara, Jalisco, y que es un lugar muy interesante justamente para que los jóvenes puedan encontrarse, hacer relaciones y aprender muchísimo de emprendedores muy exitosos, que qué bueno que tuviste esa experiencia, pero ¿cómo te adentraste? O sea, Reforestamos, una organización que se dedica a los bosques, que atiende como todo un mundo hacia lo natural, hacia afuera,
como tú, por otro lado, normalmente se supone o se imagina uno que las personas que están muy metidas en el tema tecnológico, pues están metidas en un espacio que aparentemente es virtual, no es un tangible como estar en el bosque, el contacto con la naturaleza todo el tiempo. ¿Cómo es que tú te adentras justo a este mundo natural y lo empiezas a vincular con el mundo tecnológico para generar soluciones? Pues bueno, a raíz, la verdad es que antes de conocer a Reforestamos, pues yo tenía así una percepción muy diferente, ¿no? De, por ejemplo, de las organizaciones que trabajan con los bosques, en general de las instituciones que se preocupan por cosas ambientales, porque, pues bueno, dentro de la carrera de tecnología difícilmente tienes este acercamiento, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con Reforestamos, pues me di cuenta de que hay toda una serie de retos que a nivel de tecnología podrían resolverse, como mencionabas hace rato, ¿no? Un ejemplo es aplicar visión por computadora o visión satelital para pues determinar el cierto crecimiento de algunas áreas, ¿no? Pero también tenemos el tema de Internet de las cosas, por ejemplo. Con Internet de las cosas, pudiendo establecer una red donde tengas un monitoreo constante de, pues, por ejemplo, anticipar incluso los incendios forestales, es como algo que, pues, no es que sea como tan fácil o tan trivial, pero es alcanzable. El tema aquí es que, pues bueno, es complicado a veces conjuntar estas dos partes, ¿no? La parte de los bosques con la parte de tecnología, porque ni uno conoce del otro y entonces al momento de querer comunicarnos, pues bueno, yo, pues un ingeniero en computación, queriendo hablar de bosques, de hecho, por ejemplo, una anécdota es de que cuando comencé con Reforestamos, pues yo ni siquiera sabía que era un aserradero, ¿no? Entonces, ahorita ya son cosas que practico en mi vocabulario y que ya puedo manejar, pero es difícil, ¿no? A veces como estudiante poder tener estas experiencias. Y fue justamente a través pues, de Campus Party y justo el reto que lanzaron en Reforestamos, que pues dije, bueno, creo que lo que están solicitando no es algo que pues no se pueda alcanzar en ese entonces, pues era el desarrollo ya ni siquiera a nivel tecnológico, era un desarrollo a nivel conceptual acerca de cómo poder hacer un tracking de pues los aserraderos, de la madera legal, que su procedencia fuera lícita, porque pues es un gran reto que hay en México. Entonces, ahorita, pues bueno, hay como muchas alternativas, tenemos, por ejemplo, blockchain, que pues podría ayudar a eso, o podríamos también utilizar, por ejemplo, tarjetas de RFC para que fueran como un identificador único. Entonces, soluciones hay muchas, lo que falta todavía es justamente este tipo de foros donde pues podamos conjuntar ambas profesiones. No, pues qué interesante también. Y sí, fíjate que justamente algunas de las conversaciones en relación al manejo forestal y en sí al monitoreo es precisamente cómo modernizar a nivel de procesos más tecnológicos que vuelvan más eficiente el manejo forestal, porque mientras más eficiente se vuelve el manejo forestal, evidentemente se baja la presión y se vuelven procesos más transparentes del aprovechamiento sustentable de bosques, que es lo que se busca por un lado, y por otro lado, pues todas estas tecnologías que permiten que el monitoreo en campo sea más eficiente porque pues ya no lo hace solamente manual, hay un espacio donde los datos y la información justamente se queda ahí y eso permite que después a través precisamente del Big Data puedan ser información que sea de alcance para todos y entonces al hacer la información de alcance para todos, pues se vuelve más transparente, más participativa y pues con ideas de solución donde puede participar mucha gente, que al final la tecnología debe de llegar a eso, ¿no? O sea, generar soluciones que sean de alcance para todas y todos, ¿no? Entonces eso es muy interesante, pero hay un punto muy particular precisamente y es el mundo de que muchas veces en el mundo forestal o a veces sucede que son personas que tienen unos procesos ya muy particulares de cómo hacer su manejo de bosques o en cualquier otra empresa o industria. En el caso de jóvenes, ¿cómo logras o cómo tú has logrado adentrar y cuáles son esos retos que luego tienen los jóvenes para que se crean ellos? Porque llegas con una idea no solamente nueva, sino que es una idea totalmente paradigmática diferente. Entonces, ese paradigma
es hacer un choque no solamente de procesos tradicionales de manejo de bosque, sino formas diferentes de pensar y de ver, o sea, desde el uso de un smartphone a lo que se hacía antiguamente, de tener estas notas o estos cuadernos en donde vas escribiendo lo que se va saliendo día a día de la madera y de metros cúbicos, por decir un ejemplo. Ya mencionaste del tema de los aserraderos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué retos y qué soluciones has encontrado y consejos para los jóvenes en ese sentido ves tú o percibes, ¿no? Para poder hacer emprendimientos. Pues de los retos que he visto es pues justo la generación de ideas, ¿no? Cuando estás metido solamente en el ámbito tecnológico, pues dices, híjole, ya todo está inventado, ¿no? O sea, a lo mejor voy a crear una red social más que va a fracasar, pero cuando empiezas a ver este tipo de áreas de oportunidad en otras industrias o en otras pues campos de conocimiento, como es justamente lo de los bosques, es cuando empiezas a decir, híjole, creo que podría aplicar, por ejemplo, pues una aplicación. Hace poco, me gustaría comentar, tuve una plática con un chico que justo estaba buscando hacer un emprendimiento. Lo que él me comentaba era que, pues bueno, dentro de sus clases, este chico pues estudia, me parece que ingeniería forestal. Este chico dentro de sus clases, pues le enseñaron una forma en la cual pueden calcular qué cantidad de madera va en un tráiler, que esos de los que transportan, basado en pues un poco de estadística, los radios de los troncos de los árboles y pues también largos, ¿no? Entonces decía, es que este es un gran reto porque pues bueno, a ciencia cierta yo no sé cuánta madera tengo, ¿no? Pero puedo tener una aproximación. ¿Cómo le puedo hacer? Y pues bueno, justo dentro de este acompañamiento que tuve con este chico, pues fue pues buscar alternativas que se basaran un poco en visión por computadora, también con un poco de inteligencia artificial, para, pues, de inicio, por ejemplo, determinar cuántos, o sea, que el mismo teléfono identificara cuántos troncos estaban ahí en el tráiler, ¿no? Y después que hiciera, pues, un análisis estadístico para identificar a su vez los posibles radios basados en, pues, ciertas perspectivas y demás. Entonces, muchas veces no es de que no tengas el conocimiento suficiente, sino no tienes el necesario. Yo, por ejemplo, pues jamás hubiera conocido este tipo de retos, ¿no? Para poder, pues, solventar. Y a lo mejor este chico, sino pues, que tampoco es algo que domina a lo mejor en el día a día porque su carrera es forestal y no tecnológica, difícilmente podría conocer, pues, estas técnicas que, pues, le podrían solucionar la vida de manera muy rápida. Creo que aquí un gran reto que podríamos poner es, pues justo, no solamente buscar juntar perfiles meramente tecnológicos o meramente forestales, sino que organizaciones, por ejemplo, como Reforestamos, podamos empezar a generar nuestras propias, digámoslo así, fuerzas básicas, donde tengamos, pues cuando tienes un equipo, por ejemplo, de fútbol, pues no solamente tienes delanteros, no solamente tienes defensas, no solamente tienes porteros, sino necesitas profesionales que cumplan con diversos perfiles en los cuales pues uno proporcione algún tipo de solución y otro pues con sus conocimientos complemente esas soluciones. ¿Y esto de qué manera se podría hacer? Pues podríamos voltear a las escuelas, no solamente por ejemplo a escuelas forestales, sino a escuelas de ingeniería aplicada, escuelas por ejemplo donde enseñen telecomunicaciones, mecatrónica, computación, para que, pues bueno, muchas veces estos chicos, pues evidentemente tienen que liberar, por ejemplo, servicios sociales. Entonces, si podemos conjuntar servicios sociales, a lo mejor de ingenieros forestales, con ingenieros en computación o ingenieros mecatrónicos, creo que podríamos tener soluciones que son mucho más enriquecedoras de las que meramente ingenieros computacionales o ingenieros forestales podrían hacer. Y justamente de este tipo de colaboraciones es de donde salen pues muchas grandes ideas. De hecho, pues bueno, muchas de las grandes empresas que han salido, pues se han originado o gestado a través de universidades, ¿no? De dos chicos que se conocen en la escuela, tienen alguna idea, la llevan a cabo y pues a través de ello generan emprendimientos, ¿no? Y normalmente este tipo de emprendimientos se generan con personas cuyos perfiles no son exactamente los mismos, ¿no? Sino más bien son complementarios. Entonces creo que ese es un gran reto que podríamos tomar tanto los que somos tecnólogos como los forestales.
ya que aquí lo interesante sería ver justamente cómo desde las carreras universitarias se pueden hacer grupos multidisciplinarios para buscar soluciones en común. Entonces ya estamos prácticamente cerrando, y adicional a esta idea que es muy interesante de cómo conjuntar estas carreras de manera a través de servicios, soluciones, las ONGs, como en el caso de Reforestamos, pudieran justamente ayudar a abrir estos canales. Ya Jaycee ya tiene mucho tiempo haciendo esto, pero particularmente, ¿qué otro consejo le darías a los estudiantes para poder abrirse camino en el tema del emprendimiento, ya justamente para cerrar? Y por ahí tenemos una pregunta, que si nos puedes repetir el nombre de la aplicación que desarrollaste para que la puedan buscar, porque dicen que no. Sí, si gustan, incluso ya ahora se las pongo en el chat. Y pues bueno, ¿qué consejo podría darles? Es que, bueno, si gustan hacer un emprendimiento, pues que se acerquen a lugares donde pues puedan complementar este tipo de conocimientos que tienen. Por ejemplo, es justo ahora que menciono otra vez a Pinic, pues esta aplicación fue a raíz de una iniciativa en la cual pues nos acercamos, tuvimos esta plática. Dije, ¿sabes qué? Pues yo tengo estas ideas, creo que podemos hacer algo muy interesante, y pues ahí está, ¿no? Funcionando. Normalmente tenemos, cuando eres emprendedor, tienes como de que, ay, pues mi idea es la más revolucionaria y voy a cambiar el mundo y no se la voy a platicar a nadie porque qué tal si me la roban. Y la verdad es que vale más una mala idea pero materializada que una buena idea que solamente se queda en idea. Entonces, un consejo que yo les daría es que busquen personas que complementen las deficiencias que uno como pues a nivel profesional pudiera llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, yo soy a lo mejor muy bueno en tecnología, pero ¿qué crees? Híjole, el diseño pues no se me da, ¿no? Entonces hago diseños muy feos, o no sé de marketing, o no sé de administración. Justamente busquen este tipo de colaboradores, de socios con los cuales puedan complementar estos emprendimientos, y pues en conjunto generen, lleven, más que generar, lleven a la práctica estas ideas. Hay como algunos dichos, ¿no? Uno que pues yo con el cual me guío es que hacer algo mal hecho es mejor que nunca hacer nada, ¿no? Entonces, es mejor que sobre la marcha vayan ahí pues renovando sus ideas, renovando los procesos, a que pues jamás lleguen a hacer algo porque piensan que no es demasiado perfecto para salir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric, por esta tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron aquí presentes. Por favor, si ya terminando, Eric, nos puedes apoyar mandando en el chat tus datos por si alguien te quiere después ubicar, seguir conversando contigo. Y agradecemos muchísimo la invitación para este diálogo. Muchas gracias, Lucy. Les dejamos la palabra y que sigan pasando una muy linda tarde. Que estén muy bien. Gaby, Eric, muchísimas gracias a ustedes. La verdad fue muy enriquecedor poder ver esta entrevista, esta charla más bien, que fue aparentemente muy privada, pero habíamos cerca de 150 personas alrededor viendo cómo evolucionaba, y la verdad es que nos sentimos como muy identificados con esta charla, tanto la parte de los X, me uno, Gaby, somos parte de esa generación, pero también lo disruptivo y lo emprendedores que son los jóvenes que ahora, como Eric, están innovando en todos estos espacios. Entonces, bueno, Eric, seguramente hoy Pinic va a tener muchas más visitas, ojalá que así sea. Porfa, déjanos tus datos en el chat para que también puedan hacer contacto. Por aquí han estado preguntando si tienen alguna forma de bajarlos. Hay algunas dudas ahí específicamente tecnológicas que seguramente tú vas a poder resolver. Por cierto, Eric, también nos hiciste entender que todo el proceso que tú llevaste para optar por los temas tecnológicos es algo también muy personal, y gracias por hacernos ver que la tecnología también puede tener un espacio en el impacto social, en el impacto ambiental, pero sobre todo en tu desarrollo personal. Creo que eso nos deja con un muy buen sabor de boca de esta charla. Y pues entonces, Gaby, Eric, muchísimas gracias. Cerramos esta conversación para dar pie al siguiente punto. Gracias a ambos, hasta muy pronto. Saludos a Guadalajara. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Excelente. Pues bien, ahora vamos a dar paso a la sección que ya por tercera ocasión vamos a tener de las startups. Estas startups forestales
van a ser muy interesantes el día de hoy. Vamos a tener a dos personas, a Miguel Mejía y a Emilio Pineda, quienes nos hablarán de sus respectivas startups. Ya por aquí están viendo su presentación. Nada más, los voy a presentar un poquito más a detalle y les pediría a Miguel y a Emilio que por favor vayan activando su cámara, que vean que